Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Y tengo la escritura en la primera carta de Juan Apóstol. Tenemos en el capítulo 4. Así dice la escritura en el día de hoy. En la primera carta de Juan Apóstol, capítulo 4, el versículo 14, en el nombre de Jesús. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él, y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Se lo leo de nuevo. Y nosotros hemos conocido y creído del amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy amable. La santidad versus el amor de Dios. Una de las cosas interesantes que experimentamos en nuestras vidas es el amor de Dios. Lo que ocurre con el amor de Dios es que el amor, para que pueda ser práctico, necesita la reciprocidad. Yo puedo amar a alguien con todo mi corazón, pero si esa persona no es recíproca, en la relación del amor yo me seco. Y la gente me dice, ¿qué te va a dejar morir? No hay más gente en este mundo. Ya, suelta eso, eso dice la gente. ¿Por qué? Porque la persona no puede experimentar el amor porque no corresponde. Dios me ama a mí, aunque yo no sea recíproco en el amor a Dios. Ahora, yo no puedo disfrutar su amor a plenitud si yo no soy recíproco. Si no hay reciprocidad en el amor mío hacia Dios, aun cuando Él me ama intensamente. Que alguien dijo por ahí que es como un huracán su amor. Pero la canción es peligrosa, porque dice que tiene celo por mí. Ya usted sabe cuando alguien es celoso de alguien. Se complica un poco la cosa. La santidad de Dios es intolerante al ser humano en su condición pecaminosa. No hay manera de que podamos acercarnos a Dios por la santidad y su justicia en nuestra condición pecaminosa. No hay manera. Ahora, el amor de Dios es la compasión que tiene hacia el ser humano depravado. Fíjese qué equilibrio
que el ser humano que está depravado es considerado objeto del amor de Dios, porque el amor tiene misericordia. Pero si fuera por la santidad de Dios y por su justicia, no hay manera que pudiéramos acercarnos a Él. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Que manifiesta su misericordia. Y entiéndase que la misericordia es una manifestación del amor de Dios, como lo es la gracia y la longanimidad o paciencia de Dios. Entonces el Señor, sabiendo que estamos depravados en el pecado, por su misericordia nos deja acercarnos, porque si fuera por su santidad y su justicia, ni siquiera vivo estaríamos. Ahora, los hijos de Dios, la gente que está en la congregación, y a veces se le olvida eso, que Dios sigue siendo santo, aun cuando nos ama y nos ha perdonado y nos ha dejado acercarnos a Él. Él sigue siendo santo. ¿Alguien está aquí hoy? La santidad y la justicia de Dios implican que no tenemos oportunidad por nuestra condición. No tenemos oportunidad en la santidad y en la justicia de Dios. Porque nadie se puede acercar a Él que no sea santo, y es imposible que nosotros podamos ser santos por nosotros mismos, y todos somos pecadores, o sea que todos nosotros puede caernos el peso de la justicia de Dios. No hay esperanza sin el amor de Dios. El amor de Dios en su gracia nos da la oportunidad de acercarnos a Dios sin merecerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace que nos acerquemos a Dios si Él es tan santo, tan justo? Su gracia. ¿Alguien la merece? Entonces no es gracia. Porque para que sea gracia, no la merecemos, sino que se nos da una oportunidad por el amor de Dios manifestado en su gracia. Y por su gracia estamos aquí hoy. Aunque algunas personas creen que tienen mérito suficiente y que son suficientemente santos porque no conocen a Dios, y que son suficientemente justos porque no han leído la Escritura y creen que ellos están en capacidad de sostenerse. Y su gracia nos sostiene. Porque la Escritura establece que todos estamos condenados por la condición pecaminosa. Y entonces, como todos estábamos condenados por nuestra condición pecaminosa, la gracia se manifestó por medio de Cristo. Y tenemos chance. La santidad y la justicia de Dios establecen castigo inmediato por nuestra maldad. O sea que nosotros deberíamos, o debimos, es la palabra en tiempo apropiado, debimos de haber recibido el castigo por nuestro pecado. Inmediatamente pecamos, comenzamos a pecar. Porque la santidad y la justicia de Dios lo establecen. Mas la paciencia de Dios nos da una oportunidad de arrepentimiento. Entonces el amor de Dios que se manifiesta a través de la paciencia de Dios nos da un chance para el arrepentimiento. Por eso es que David dice en el Salmo 32, él describe su condición y dice que se había envejecido, sus huesos se habían envejecido, se habían doblado a causa del pecado que estaba en él. Y usted dice, qué dichoso soy que Dios no me mató en todo ese tiempo que yo estuve en pecado. Su paciencia, escuche eso, la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros.
por su amor. Y esperó, me toleró, te toleró. Aleluya. Por su paciencia, como manifestación del amor de Dios. Y espero que tú te arrepientas, y por eso está aquí hoy. Y aunque algunos en las congregaciones quieren que el Señor castigue a los pecadores, se le ha olvidado que ellos estuvieron en una condición similar y que Dios tuvo paciencia. Y en vez de pedirle al Señor, Señor, ten misericordia, manifiesta tu gracia, ten paciencia, dale chance, están pidiendo el juicio de Dios. Ahora, la santidad de Dios, si lo observamos en la Escritura, nos damos cuenta que nosotros deberíamos no caminar de pie, sino de barriga, arrastrarnos. Sin embargo, el Salmo 50 nos hace una confrontación interesante. Así que busque su Biblia en el Salmo 50 y observemos lo que dice. En el versículo 16 la Escritura dice: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? La santidad de Dios es tan extraordinaria que nos dice a lo que enseñamos: cuando estés en una condición pecaminosa, no me cogen tu boca. La gente no ha entendido eso. ¿Usted sabe lo que se llama la pausa? ¿Sabe lo que es una pausa? Haga un silencio, haga silencio un momento. Eso es una pausa, cuando usted esté en silencio un momento. Ahora, en términos general, ¿qué está diciendo Dios? El apóstol Pablo registra una condición que la gente tenía mientras predicaba el evangelio en su época. Y dice que algunos predicaban el evangelio por envidia, dice. O sea que hay gente impío predicando el evangelio porque quieren resistir a lo que lo están haciendo de corazón. ¿Qué dice entonces el Señor en el Salmo 50, 16? Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué cosa de Dios vamos a enseñar si vivimos en maldad? Eso es lo que dicen los inconversos. Aunque algunos hablan de los inconversos que no tienen luz, pero hay inconversos, hay gente que no conoce a Dios, que tiene la capacidad para discernir y evaluar, y dice, esa no es nada. ¿Por qué? Porque está observando el comportamiento. Ese no me convence. Aleluya. Y los que son muy santos dicen, hasta la piedra hablan. Entonces Dios dice, la santidad de Dios es tan extraordinaria, tan majestuosa, tan perfecta. No hay maldad en Dios, nada malo en Dios. Y Él dice, si tú vives en maldad, no me cogen tu boca, le dice. ¿Qué deberíamos hacer de acuerdo al amor de Dios? Arrepentirnos. Ese es el concepto. Pero hasta que eso ocurra, pausa. Que tomar mi pacto en tu boca. Y entonces le dice, ¿por qué causa no debería coger el pacto de Dios ni hablar de Dios? Pues tú aborreces la corrección, le dice. Cuando te corrigen lo aborreces, te molestas. Cuando te llaman la atención, se cambian de congregación cuando lo reprenden, cuando lo llaman la atención, cuando lo disciplinan, cuando le dicen hay que arrepentirse del pecado. Se molestan, dice la Escritura. Echa a tu espalda mis palabras, tira a la espalda mis palabras, la menosprecia, la rechaza.
si rechaza la palabra de Dios, si cuando recibes la tocada que da la palabra, en vez de arrepentirte, te vuelves rebelde al que te da la palabra. Ese es que está describiendo, que no debería cogerlo en su boca. Si veías al ladrón, tú corrías con él. La santidad de Dios no tolera ni soporta, sea hermano o predicador, que quiera despojar a la gente de sus recursos con estrategia, a la mala, engañar, robar de alguna manera. No lo soporta la santidad de Dios. Aunque se sostengan en el ministerio con estrategias y con cuentos, aunque engañen a los hermanos de la iglesia, libertad en Cristo para darle. Él le dice, no me cogen tu boca, porque tú corres con el ladrón. Esa es la santidad de Dios. Es capaz de despojar a la gente de lo que tiene, a como sea, incluyendo usando el nombre de Dios, o utilizando la influencia que da la posición día del juicio, o el día que la prenda a los pecadores que sentados en las congregaciones se sorprenden cuando mueren.
Bendito es el nombre del Señor. ¿Pensaba que de cierto sería yo como tú? ¿Qué? ¿Cree que Dios es tan impío como nosotros y tan pecador como nosotros? Dios es santo. ¿Cree que Dios va a tolerar el pecado todo el tiempo? Hay un día que la parada se hace. Y que sería lo recomendable que seamos inteligentes. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que despedace. Le dice el Señor, tengan cuidado de mí, no sea que los despedace. Esa es la expresión de la santidad y de la justicia de Dios. No hay a quien libre. ¿Quién lo va a librar de mis manos? Dice, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordene su camino, y el que ordenare su camino, el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordena su camino. Hoy es un buen día para entender la santidad de Dios y comenzar a ordenar nuestros caminos. Hace un momento que me llamó la atención que en la adoración hicieron una parada para compartir un texto bíblico, pero dice, en lo que son íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza no es hermosa para todo el mundo. El que es íntegro, el que cuando llegó a la casa hoy se arrepintió y le dijo a Dios, perdóname que soy pecador, yo pensé esto, yo dije esto, yo tuve tal conducta y eso no se corresponde con un hijo tuyo. Ese es el íntegro. Pero cuando sale de aquí hoy, sale bajito y le dice, Señor, dame fuerza porque yo no quiero volver a vivir eso. Ese es el íntegro. Ahí la alabanza es hermosa. El que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino, el que ordene el camino, su vida honra a Dios. Le mostraré la salvación de Dios. Dice, le mostraré la salvación. Así se manifiesta la santidad de Dios en la Escritura. Eso dice Dios de nosotros con relación a Él. Y esa palabrita mata cuando dice yo callé. Dios está callado y nosotros creemos que no nos está viendo, como que no se va a meter en el lío, como que un día no se va a quitar la correa. Y no paramos, seguimos corrido. Párele. Ahora, Él al pueblo de Israel le da una manifestación de amor. En el capítulo 54 del profeta Isaías, Él le da una demostración de amor al pueblo de Israel. Una manifestación de misericordia en medio de su crisis y de su pecado. En el 54:10 el profeta Isaías dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, le dice. Más fácil verán temblar los montes y los collados, pero mi misericordia no se apartará de ti. Mi compasión no se apartará de ti. Ojo con eso. La compasión de Dios hace que nos acerquemos a Él hoy. Bendito es el nombre del Señor. Es su compasión. Ni el pacto de mi paz se quebrará, le dice. Y ese pacto de paz que hizo con el pueblo de Israel no se quebrará. Es promesa de Dios para su pueblo, aún en la condición pecaminosa. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti, pobrecita fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbúnculos. Le dice, pobrecita sin consuelo, describiendo una condición
pecaminosa de Israel, que la lleva a Dios verla con misericordia. Cuando estamos en esa condición pecaminosa que nosotros mismos la hemos provocado, Dios tiene compasión de nosotros. Y le dice el Señor al pueblo de Israel: está fatigada, tiene tempestad, no tiene consuelo, pobrecita. Y le hace una promesa: yo te levantaré, te cimentaré. Y habla de piedra preciosa como el carbúnculo, el zafiro. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbúnculo y toda tu muralla de piedras preciosas. Le hace una promesa al pueblo de Israel en una condición de rebeldía. Una promesa de que va a estar con ellos en su misericordia, de que no lo va a desamparar, de que no se quebrará el pacto de paz. Así es el amor de Dios. Así es su compasión. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Esa es una promesa considerada en el nuevo pacto, considerada para el nuevo pacto, donde el Señor va a vivir en el corazón de la gente. Y se lo promete al pueblo de Israel, que va a vivir en su corazón y le enseñará desde el corazón. Que va a haber una transformación para el pueblo. Porque el pueblo, hasta que es transformado, no puede vivir para Dios. Necesitamos la transformación del Espíritu de Dios, y aquí se lo promete el Señor al pueblo de Israel, y esto es por misericordia. Y se multiplicará la paz entre tus hijos cuando esto ocurra. Con justicia será adornada. Hay una promesa donde el Señor le está diciendo que va a hacer justicia a su favor. Y eso es por misericordia. Pero esa palabra es una palabra de esperanza, que debería llamarnos a reflexión de arrepentimiento, de cambio de rumbo, de detención, de detenernos en el camino. Porque Dios, aún en la condición pecaminosa y perversa del ser humano, tiene su misericordia. Dice, estará lejos de la opresión. Le promete, por su amor, protegerlo de opresión. Bendito es el nombre del Señor. Porque no temerás. Y de temor, porque no se acercarán a ti. Dice que lo va a proteger del miedo. De miedo lo va a proteger. Y que no se acercarán a ellos como pueblo, como nación, aquellos que lo depredan. Y creo que esa es una promesa que debería el Señor darle a la iglesia en este siglo. Que nos guarde de depredadores dentro de las congregaciones que despedazan. Líderes y miembros hacen esto, despedazan, se aprovechan de temor, porque no se acercarán a ti. Si algunos conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Una promesa que le gusta mucho a la gente esa. Y esa promesa está sustentada en el amor de Dios, en su misericordia. A la gente le gusta mucho esa promesa. Si me persigue, lo hace sin el Señor. ¿Sí? Y tu enemigo delante de ti caerá. Aunque hay enemigos que no lo queremos que caigan delante de nosotros, sino que se arrepientan. Pero la promesa está establecida para el pueblo de Dios, de que el que conspira contra el pueblo de Dios. Y eso deberían escucharlo los hechiceros que se sientan en las congregaciones y van a resistir a los hermanos y a producir pleito entre hermanos, a producir situaciones, a operar para que la gente no reciba la palabra. Deberían entender eso. Si no se arrepienten, caerán. Si se arrepienten,
el Señor lo va a perdonar. Pero no durarán mucho. Tendrán que correr para la otra iglesia, porque se la pasan de iglesia en iglesia, corriendo. Tendrán que huir. El Señor dice, lo harán sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Pero nuestra oración por los hechiceros y los que resisten es que se arrepientan, para que busquen al Señor y el Señor los perdone, y que luego testifiquen, me enviaron, pero me arrepiento. Y gloria a Dios. ¿Alguien está aquí hoy? Así que trátelo con dignidad cuando usted lo descubra. Y digo cuando lo descubra porque se supone que la iglesia no es ciega, la iglesia debe saber quién es quién, ¿o no? Aleluya. Y si es ciega la iglesia, entonces no tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice que tiene la unción del Santo. Y si la iglesia tiene la unción del Santo, sabe quién es quién y para qué da cada quien y cuál es el propósito. Bendito es el nombre del Señor. Y Juan, apóstol, me llama la atención considerablemente su mensaje acerca del amor de Dios. ¿De qué tanto nos ama Dios? ¿Qué tanto me ama Dios? Y en el capítulo 4 de su primera carta, en el versículo 14, Él está nos está llamando a reflexionar, está llamando a la iglesia a reflexionar. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y usted analiza y dice, eso es ABC. Es verdad, eso es ABC. Como lo es también el texto que todos manejamos y que conocemos muy bien, que está en el Evangelio según San Juan 3:16, y que cualquier gente puede decirle, se sabe en Juan capítulo 3, versículo 16, y todo el mundo va a decir que se lo sabe. Y de ahí, él se está refiriendo justamente a ese texto, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A veces, Cristo no vino para que el mundo sea condenado, eso es amor. ¿Por qué no lo envió para condenar? Porque ya el mundo estaba condenado por el pecado. Lo envió para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Si Cristo es quien va a salvar a la gente, entonces el mensaje de salvación a los que no conocen a Dios es que vengan a Cristo, que se rindan a Cristo. Ahora, si usted observa en el contexto, dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el mismo texto que Juan Evangelista, que es el mismo apóstol que escribe la primera, la segunda y la tercera carta, él mismo, en el mismo texto donde habla del amor de Dios, habla de la condenación. Aleluya. Porque el amor de Dios se ha manifestado por medio de Cristo para librarnos de la condenación. Y el hecho de que estemos en la iglesia y vivamos en libertinaje no significa que la mano de Dios no va a aplicar su ley. La va a aplicar como si peor que si estuviéramos fuera, porque el texto dice que mayor condenación hay para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Por qué? Porque está la ley de la conciencia. Bendito es el nombre del Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en el 20, él da un texto muy interesante, que si le prestamos atención,
dicen en el sur, otro gallo cantaría. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Porque para que sus obras no sean reprendidas. Hay gente que no viene a Cristo porque su condición de maldad es tan fuerte que sabe que si da el paso a la luz van a reprender sus obras y prefieren mantenerse en oscuridad. Eso es como el que está desnudo, que no quiere que prendan la luz. El que hace travesura no quiere que lo vean. Entonces el apóstol Juan está hablando de eso, de la manifestación de Cristo como una muestra del amor del Padre hacia la humanidad. Nosotros hemos visto, ya habían vivido, habían experimentado, tuvieron experiencia con Cristo y testificamos, y ya también estaban testificando lo que vieron, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Y entonces Él aquí se mete un poquito más profundo. Y aquí nos movemos a la predicación del domingo anterior. Si vino, si le escuchó y retuvo, entonces entiende. Permanece en Él. El concepto de permanencia. No de la volatilidad, sino de permanencia. Permanece en Él. ¿Quién permanece en Él? Según la Escritura, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es un compromiso, es un pacto para siempre. Cuando conocemos a Dios y somos transformados, es para siempre. No hay retroceso. No hay que por qué estar llamando a los líderes para preguntarle, yo soy salvo, y si no soy salvo, y si no nací para ser salvo, córtelo. Que la palabra dice otra cosa. Dios permanece en ti y tú en Dios. Y si está haciendo esa pregunta, te hace falta regeneración. O quizá no, lo que te hace falta es conocimiento. Porque se perdió el pueblo de Dios, dice la Escritura, por falta de oración. Oraba muchísimo, pero le faltó conocimiento. ¿Qué? ¿Se perdió por falta de emoción? No, somos muy emocionistas y nos gusta que nos hablen de emociones. Y que nos hablen ahí, que nos la den ahí la palabra. Y que saltemos, que brinquemos. Todo eso es bueno, pero Dios tiene cada predicador para su asunto. A cada quien le da su asunto. Algunos activan nuestras emociones y nos ponen a llorar. Y otros nos ponen a llorar porque nos llaman a arrepentirnos. Como quiera salió la lágrima. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Conocido y creído. Hemos creído en fe y hemos conocido porque lo vivimos, dice Juan. ¿Eso genera qué? Seguridad. Tenía seguridad el apóstol Juan aquí. El amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos vivido, dice Juan, lo hemos experimentado. Y dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan insiste en el concepto de la permanencia. Porque la iglesia es muy ligera para interpretar la Escritura a su estilo. Y él insiste aquí, concepto de permanencia. Si has sido transformado, Dios permanece en ti, tú en Él. Si sale y entra, tú estás en problemas. Si saltas, estás en problemas. Porque su amor es tan extraordinario que te da permanencia. Aleluya. Hay que estar claro en eso. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
Él no está diciendo que el amor es imperfecto, el amor de Dios no, que se perfecciona en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí de nuevo mete condenación, porque habla de juicio. Y antes de una condenación hay un juicio. Los que permanecen en el amor de Dios y Dios en ellos no tienen miedo el día del juicio. ¿Alguno está asustado aquí? Ay, Dios mío, que si me muero voy a ir al infierno. Eso no es palabra. Eso no es lenguaje de fe. Eso no es palabra de una gente que tiene el Señor en su corazón y que está permaneciendo en la gracia. No, porque el infierno no es para los hijos de Dios. El infierno es para los pecadores, para los impíos. Y entonces, ¿cómo que le tenemos miedo al infierno? No, porque eso no es para ti. Y si tú estás involucrado en ese grupo, pues entonces sal de ahí. Corre, hijo mío, no toques lo inmundo para que Dios te reciba. La iglesia nunca será suficiente, pero Cristo sí. Él llena todas nuestras expectativas. Entonces, para poder estar confiado el día del juicio, ¿qué es lo que necesitamos? Permanecer en el amor de Dios, permanecer en la doctrina de la palabra, en su revelación y en el compromiso que hemos hecho. Tenemos que permanecer. Y eso nos da confianza, porque su amor se ha perfeccionado en nosotros y el día del juicio no tenemos miedo. No, que la Biblia dice que le dirá, apártense de mí que no los conozco. Sí, pero ¿a ti te conoce? ¿O no te conoce? Si Dios te conoce y sabe quién tú eres, entonces, ¿por qué tú estás asustado? ¿Por qué? Dice aquí, para que tengamos confianza en el día del juicio. El que tiene confianza no está asustado, relájate. Relájate. Ay, Dios mío, ahí viene el pastor con un mensaje. No, relájate, relájate. ¿Tú estás asustado? Relájate. La palabra es para que tú tengas confianza el día del juicio. Para que no te asustado ni tenga incertidumbre. Ay, Dios mío, se regó Dios. No te asustes. Tú no tienes confianza. ¿Qué es lo que tú te estás asustando? Estate quieto. ¿Estás asustado? Entonces, calladito, pasa ahorita para que la gente no te vea, porque después que uno tiene mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Y pasa así, eso como que, pero pasa calladito. O tienen tensión en la iglesia por la santidad de Dios. ¿Sí? Tienen tensión porque se está predicando en la santidad de Dios. Hay problema entonces. ¿Qué es lo que dice el texto? Para que tengan confianza el día del juicio. Que el día que se presenten delante de Dios estén confiados. Eso es personal. Personal. Usted, yo, cada uno de los que estamos aquí de manera individual, que cuando nos presentemos delante de Dios no vayamos asustados. Pero tenemos la esperanza porque el amor de Dios trae esperanza. Para los que están asustados, vamos a resolver eso hoy. Vamos a resolver eso hoy. Para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ajá. ¿Quiénes son los que van a tener confianza el día del juicio? Aquellos que son como Cristo. Tú no estás actuando como Cristo, entonces vamos a resolverlo. Que el amor de Dios da hoy, siempre, suficiente, fluye para que nosotros lleguemos a parecernos a Cristo. La Escritura habla de que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, en el mundo actuamos como Cristo actuó. La palabra es, deberíamos actuar como Cristo actuó. En el amor no hay temor. Y entonces, la interpretación usted tiene que dársela en el contexto. En el contexto. No vaya a ser que alguien me diga que si yo lo amo no le tema. Porque hay gente que uno ama y tiene que mantenerse en reserva. Porque
Cualquier momento se desata un juidero. El contexto que está trayendo el texto se está refiriendo a estar confiado en el día del juicio. Entonces, si usted ama a Dios y usted se siente amado por Dios y usted permanece en su amor, oiga bien, como el asunto, no tiene miedo el día del juicio. No está asustado el día del juicio. Se tiran los auditores, el corredero. No da tiempo a enderezar lo torcido porque ya el auditor se tiró. Entonces, ojo con eso. El día del juicio no tendremos miedo, ¿ok? Porque en el amor no hay temor, hay confianza. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el miedo a Dios. ¿Y por qué tener miedo cuando se habla de la santidad de Dios? Porque no estamos perseverando en el amor de Dios. Porque el verdadero amor echa fuera el miedo. Porque no tenemos miedo a la condenación. No tenemos miedo a ser condenados. Aleluya. Porque el temor lleva en sí castigo. El que va al juicio con miedo ya está castigado. Porque ese miedo significa que hizo algo malo. Y por eso lleva castigo. Léalo en el contexto y usted va a entender lo que está diciendo Juan. Le tengo miedo a Dios porque me va a castigar. No, porque ¿a quién es que papá castiga? No es el que hace lo malo, el que hace lo bueno. Ah, pues papá es un injusto. Y si Dios es santo y es justo, no hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Lo que pudiera haber es misericordia, pero injusticia no hay. Porque el temor lleva en sí castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Los que le tienen miedo a Dios y miedo el día del juicio no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Por eso es importante que seamos recíprocos en el amor y en la relación con Dios. Para que estemos quietos, tranquilos. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces el apóstol Juan nos llama la atención considerablemente y nos dice, lo que pasa es que Dios te amó primero. Entonces tú necesitas ser recíproco con Dios en términos del amor. Y cuando eso ocurre, entonces ya tú no tienes miedo cuando te presentes delante de Dios. Y si se tira a Dios hoy, uno está asustado. Pues eso sí, eso es real. Todos nosotros, cuando hacemos algo malo, estamos asustados. Y ahora hay una camarita que la ponen en todos los sitios. Eso se ha regado en el mundo entero. Y entonces alguien hace algo y cree que no lo están viendo y lo están viendo. ¿Qué cosa? Se disfrazan, se ponen máscaras, se ponen lo que sea. Y ahora hay una manera de descubrir a la gente hasta por la forma de caminar, por los pasos que da. O sea, increíble. Ese fulano, aunque esté disfrazado. Y cuando la policía quiere, lo consigue. Ahora, el apóstol Juan nos está llamando la atención y deberíamos reflexionar como iglesia. Porque ir a una congregación para estar asustado, eso está como raro. Yo voy a alabar a Dios y estoy en confianza. Y si hay algo que no está bien, lo enderezo, me arrepiento. Porque el verdadero amor quita el miedo a Dios. Y el que tiene miedo a lo que pueda pasarle, entonces necesita a Dios. Permítame cerrar el día de hoy, que estoy en tiempo. Y ya nos vemos con el tema. En sus atributos, en una manifestación de sus atributos, Dios es amor.
entre todo lo que Él es de manera perfecta y vasta, también es amor. Y su amor es perfecto y es vasto, a tal punto que tiene compasión, tiene paciencia y tiene gracia. Ahora la gente se pregunta a veces, y nos pregunta la gente que predicamos y enseñamos, ¿tiene límite el amor de Dios? Y la respuesta debe ser sencilla. Si Él es amor y todo lo que Él es lo es de manera perfecta, el amor no tiene límite. Aleluya. Ahora, Hebreos, el escritor de los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 28, él dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, Dios mío, eso lo dice la Biblia. Su amor no tiene límite, pero si han recibido el reino inconmovible, no sean ingratos, dice. Sírvanle con gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Le dice, sean respetuosos de Dios y sean reverentes. Y hay gente que son irreverentes hasta en su propia casa con relación a Dios. Imagínate en la iglesia. Pero qué irreverente. Entonces llama a que nosotros vivamos haciendo reverencia a Dios, que seamos respetuosos de las cosas sagradas y que nosotros delante del Señor estemos inclinados. ¿Qué es el concepto? ¿Y por qué? Porque nuestro Dios castiga el pecado. Señores, Dios castiga el pecado, en serio, eso es verdad. Dios es santo y castiga el pecado. Dios me ama tanto, 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 de manera extraordinaria, que se entregó por mí, pero Él castiga el pecado. ¿Es verdad, señores, eso? Fuego consumidor es el Señor. O sea que me ama sin límite, pero si hay que quitarse la correa, se la quita. El amor de Dios es sin límite, pero el ser humano limita la operación del amor de Dios. No es en Dios que está el asunto, es en el ser humano. ¿Y cuándo limitamos la operación de su amor? O cuando nosotros somos rebeldes a la palabra y no nos sometemos a los preceptos que Él ha establecido. Cuando no confesamos nuestros pecados, limitamos el amor de Dios. La falta de arrepentimiento, por usar la libertad en libertinaje, aprovecharnos de la coyuntura de que somos cristianos para sacarle partida a eso. ¿Eso es libertinaje? Bendito es el nombre del Señor. ¿Y eso limita el amor de Dios? Amor sin límites. Pero castiga el pecado. ¿Okay? Nos llama la atención para que nos arrepintamos, para que nos confesemos delante de Él acerca de nuestro comportamiento, para que hagamos una parada. El proverbista dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Que provoquemos la misericordia de Dios por medio del arrepentimiento, y así seremos objeto de su amor y no tendremos miedo el día del juicio. Porque hay gente que está asustado todo el tiempo. Y cuenta una jovencita que se levantó, se estaba soñando en el arrebatamiento de la iglesia, y que cuando se despierta no ve a su hermana que estaba acostada junto a ella, y comenzó a gritar. Y la hermana sale del baño y le abre los brazos. Manita, ¿qué te pasa? Ay, que yo pensé que tú te habías ido y me había quedado. ¿Porque tú tienes miedo? Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu palabra. Abrimos nuestros corazones en el día de hoy para que tu palabra haga el trabajo y tu Espíritu Santo enderece lo torcido en nosotros. Gracias, Señor. Te reconocemos como Señor, como Todopoderoso. Gracias. A ti damos el honor, damos la gloria. A ti hacemos reverencia. A ti rendimos nuestro ego, Señor. Completa tu obra en nosotros. Perfecciónate, Señor. Hoy entregamos todo miedo. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.